Bienvenidos a este nuevo capítulo de podcast de misterio para antes de dormir. Para hoy tenemos dos historias sobre experiencias personales. Por ahora les estaré contando en estos primeros capítulos experiencias personales como para que conozcan por qué mi gusto sobre estos temas. Entonces creo que todas esas cosas que me han pasado a lo largo de los años me han llevado a que también me gusten este tipo de temas y pues bueno, narrarles, contarles mis experiencias, mis historias. Así que bueno, espero que estén bien cómodos en donde sea que estén, si ya están a punto de dormir o donde se encuentren, tengan sus audífonos bien puestos, un buen volumen y vamos a escuchar estas historias. Comencemos. Generalmente los niños cuando empiezan a hacer dibujos usualmente pintan perros, gatos, a su familia, ya sea con bolitas, palitos, como quieran, empiezan a pintar cosas que ven a su alrededor. Ya sabemos que usualmente los padres les regalan crayones y los niños suelen pintar paredes y todo tipo de cosas que se encuentren. Empiezan a pintar el piso y lo que puedan. Usualmente caritas felices, lo que les decía, el perro, el gato, rayitas. Y bueno, en mi caso, de los primeros dibujos que yo empezaba a hacer eran de personas muertas. Sí, de personas muertas. No espectros, no fantasmas. Literalmente una persona muerta en el piso. Les voy a estar mostrando imágenes acá. Yo sé que había dicho que en el podcast no iba a utilizar mucho imágenes, pero cuando fuera necesario lo iba a hacer. Y creo que ese es el momento donde voy a utilizar ese recurso de colocar una imagen. La imagen que ustedes están viendo en este momento son dibujos que hice cuando tenía más o menos 4, 5 años. Una persona tirada en el piso con múltiples heridas y hasta una que les muestro tiene un chulito. Está aprobado por el profesor o la profesora, no me acuerdo. Después de que yo hice este dibujo, mis padres fueron llamados al colegio. ¿Por qué? Usualmente un niño que dibuja este tipo de cosas lo que quiere expresar es que está siendo maltratado en su hogar, ya sea física, psicológicamente, pero recibe algún tipo de maltrato. Quiero expresarles que maltrato en mi casa, que yo recuerde, me castigaron una vez. Sí, era un terremotico, pero no era, pues, así que uno diga muy desjuiciado, no, solía ser un niño juicioso. Pero hice este dibujo y llamaron a mis papás porque pensaban que, pues porque es un indicio de que el niño está siendo maltratado. Y no, realmente no. Tuve una infancia muy tranquila, muy alegre, padres súper amorosos, que de hecho hasta hoy en día, como decimos aquí en Colombia, al chino le faltó rejo. Se dice así, coloquialmente. Cuando dicen que una persona es maleducada, alguna cosa, dicen a ese chino le faltó rejo. Rejo es una cosa con la que le pegan a los niños para corregirlos, entre comillas. Entonces me dicen así, a usted le faltó rejo. Como, no sé, en otro país podría decir, a usted le faltó chancleta, le faltó que le pegaran. Claramente la educación antes se basaba en el castigo físico. Pero bueno, en mi caso no fue. Pero sí es algo muy extraño que un niño de esta edad pinte ese tipo de cosas.
Claramente mis padres estuvieron como, digámoslo, un poco como bajo supervisión, por decirlo así. Como porque el niño dibuja esto, no es muy normal, como que toca poner atención a ver si el niño algún día llega con morados en los brazos o alguna cosa, si le están maltratando. Pero como les digo, no, nunca nada, absolutamente nada. ¿Por qué vienen estos dibujos? ¿Qué razón habrá para hacer estos dibujos? Yo creo que son el reflejo de muchas cosas que había vivido antes, pero no porque haya visto gente muerta o temas de violencia. Bueno, lo que pasa es que hay un tema que después contaré, que ya es mucho más personal, mucho más a mis orígenes, que puede ser motivo, pero después los contaré. Que si pasaron fueron sin aún tener algún tipo de conciencia, sino algún tipo de, como cuando una madre le traspasa a su hijo miedos, puede ser algo así. Pero bueno, por ahora, ¿qué pasa? Cuando yo era aún pequeño, 4 3 años, más o menos en la edad que dibujé esto, mi cuñado me solía regalar revistas de misterio. Como conté en el podcast pasado, me regalaba, creo que una revista que se llamaba Del Más Allá. Y revistas sobre extraterrestres, sobre ovnis, poltergeist, todo tipo de cosas que tuvieran que ver con el más allá paranormal. Y pues yo lo leía mucho, y que hace un niño de 3, 4 años leyendo todo ese tipo de cosas, pero pues era porque a mi cuñado le gustaba y decía mira, y me mostraba, y pues me empecé a fascinar por ese mundo. Y pues no es tampoco como muy normal que un niño tan pequeño empiece a ver ese tipo de contenido. Me acuerdo mucho cuando me acuerdo de esto, que en la película de Men in Black, los que se vieron la primera película de Hombres de Negro, cuando Will Smith le están reclutando y en una prueba de tiro le pega un balazo a una niña y le dicen, ¿usted por qué le pegó el balazo a la niña en toda la cabeza? Dice, pues mi hermano, una niña como de 4 o 5 años en un barrio así en la noche con un libro de física, algo está tramando, algo raro se trae. Entonces como que entonces me acuerdo siempre de mí, yo un niño pequeño leyendo ese tipo de revistas, ese tipo de contenido, como algo estás tramando. No, pues no estaba tramando nada, simplemente era contenido que me traía mi cuñado porque también le gustaba. Aparte de esto, de leer todo ese contenido, además que en esa época mi acceso a internet, si era nulo, no, yo creo que era nulo. No, es que ni siquiera tenía computadora en la casa, o sea, nada de internet, escasamente las revistas que él me traía. Aparte de eso, mi cuñado y mi hermana solían asustarme. ¿Cómo me asustaban? Nos sentábamos en la mesa a la hora de comer, una mesa redonda, imagínense una mesa redonda, yo sentado en un lado y ellos justo enfrente de mí. Y ahora, ¿qué pasa? En mi casa había un helecho. Un helecho es una mata grande que generalmente se utiliza para decorar las casas por dentro, matas que se pueden tener dentro de la casa. Y la mata, el helecho, va desde la parte de arriba de la pared, es muy frondosa, muy verde y cae hasta el piso. Entonces pues se ve así como, si uno la ve de noche puede creer que hay un espectro, alguna cosa extraña. Entonces el helecho estaba detrás mío, yo sentado, y justo enfrente de mí ellos dos, y de un momento a otro empezaban a mirarme así con cara de terror. Pero miraba con cara de terror, aún me acuerdo mucho de eso, como si detrás mío hubiera algo. Entonces pues yo también me asustaba mucho porque yo pensaba que detrás mío había algo y me miraba con cara de terror. A mí eso siempre me dejó bastante marcado, ese tipo de cosas. Obviamente ellos lo hacían por molestar, por jugar, pero obviamente es algo que a mí me quedó bastante marcado. Me acuerdo mucho de eso y aún los molesto, como ¿se acuerda que ustedes me molestaban así con lo del helecho? Por eso me traumatizaron, los molesto así. Como pues yo suelo leer este tipo
de historias en las revistas y pues normal, ¿no? Entonces no quiere decir que tenga maltrato en la casa ni nada, simplemente son las historias que estoy acostumbrado a escuchar por el tipo de contenido que leo. ¿Que soy muy pequeño para verlos? Sí, pero pues es lo que hay, ¿sí? Entonces digamos que tengo que agradecerle un tanto a mi cuñado, que espero que escuche este podcast, porque gracias a él yo creo que también me encanta todo este tipo de historias paranormales y de misterio. Pero bueno, listo. La primera historia tiene que ver con precisamente una familiar de mi cuñado. Nosotros creamos la bonita costumbre de reunirnos en familia a cenar y a jugar juegos. Sí, entonces a jugar juegos de mesa. En esa época había una familiar que todavía aún vive, aún la veo a veces. Ella era muy sensible a ese otro mundo. Ella podía ver, sentir cosas. Y pues para mí, que soy amante, ya era amante de todo este mundo, pues ya tenía un poco más de conciencia y ya como que decía, esta persona es sensible a todo este tipo de cosas. Y pues historias que a veces en reuniones contaba y cosas que me contaba mi cuñado y como así, como de lejos, como no, es que ella es súper sensible y ve cosas y siente y pues como que wow, una persona que para mí era como alguien que solamente leía en revistas y por ahí escuchaba, pero ahora está aquí como de frente, como uff. Entonces cierto día nos reunimos en la casa, justamente en el comedor donde me asustaban, mi hermana y mi cuñado. Nos sentamos ahí todos a jugar y en algún momento donde nos detuvimos como a comer algo, pues surgió el tema paranormal. Generalmente yo en mis conversaciones estamos hablando de fútbol, de cualquier cosa y sale el tema paranormal. No es que yo quiera, sino que sale, simplemente algún motivo surge la conversación. Y aquí surgió la conversación en donde le pregunté a ella como que, oye, cuéntame algo sobre las experiencias que tienes, como qué es lo que ves, qué es lo que sientes. Y ella empezó a contar sus experiencias, así como de lo típico que uno escucha, ¿no? De que si vi una presencia, la temperatura y ese tipo de cosas. Y digamos que cada uno empezó como a contar su historia. Alguno decía, sí me acuerdo, y el otro así, y como si iba generando ese ambiente como pesado, como de contando esas historias, y uno siente que el ambiente se torna un poco más como pesado, como denso. Y estábamos contando todo ese tipo de historias cuando de pronto la luz se bajó. Quedamos así todos como casi a oscuras. Y ella dijo, es mejor que dejemos de hablar de esto. Y bueno, claro, obviamente nosotros quedamos un poco como los que son escépticos, casualidad. Los que nos gustan estos temas, como que tremendo. Ella, que es sensitiva, dijo, es mejor que dejemos de hablar de esto por algún motivo, alguna razón. No le quise preguntar más, porque dije, ¿qué tal que le pregunté algo y me diga, no, es que detrás tuyo había... No quiero saberlo. A mí me encantan estos temas, me apasionan, pero me da mucho miedo. Me da mucho miedo. Alguna vez quise hacer exploración urbana y no quito que lo haga algún día. Que algún día suba un video de una exploración urbana, pero da miedo, me da susto todo ese tipo de cosas. Como les contaba en el podcast anterior, que yo sentía que algo me iba a pasar. Dije, yo siento que los ovnis, los extraterrestres me quieren como llevar. Y yo dije, no quiero. Da miedo, todo ese tipo de cosas da mucho miedo. Y es algo que tiene que ver con la siguiente historia que les voy a contar. Bueno, para concluir con esa historia, el hecho de uno tocar estos temas, el hecho de uno crear el ambiente, el hecho de estar todos concentrados bajo una misma historia, crea un ambiente y una energía que se siente. No es lo mismo que yo esté aquí hablando de videojuegos o de otros temas, que está hablando de temas paranormales. Se crea un ambiente distinto. El cuerpo como que se predispone para otro tipo de cosas.
es muy distinto y todo esto genera ambientes. No falta la persona que está escuchando esto en la noche y deje el closet abierto. Ya sabemos que las luces y las sombras nos juegan jugadas bien curiosas y empezamos a ver caras y sombras por ahí dentro del closet. Nos empieza a sonar algo debajo de la mesa o algo sonó por allá en el pasillo. Y es muy distinto uno escuchar un podcast paranormal acompañado a solo. Es muy distinto. Y depende de la hora del día. Es muy distinto que usted se vea una película de terror con su familia acompañado de día a que usted la vea solo en la noche. Es muy distinto. Hay gente que dice, esa película no da miedo, esa película no, eso no causa nada. Yo le decía, ¿con quién la viste? No, la vi con mi familia y como a las 2 de la tarde y después de haber almorzado. Y no, normal, eso no da miedo. Yo le decía, ahora véala, pero usted solo, sin nadie, a ver en la noche. A ver qué sensación. La sensación cambia totalmente. Se genera un ambiente tenso. No se le da miedo las cosas. Cualquier cosa suena y ya. Aquí va, digamos, la conclusión de esta historia. Que depende del tema que nosotros estemos hablando y con quien lo estemos hablando, se genera todo un ambiente. Todo como ese ambiente paranormal súper denso que puede llamar muchas energías y se siente fuerte, por decirlo así. Entonces, bueno, digamos que esa fue una de mis primeras experiencias así como extrañas, como se bajó la luz del sitio y ella, que es súper sensitiva, nos dijo que no habláramos más de esto. Quién sabe qué vio que no nos quiere decir para no asustarnos. Entonces, como que bien, pasó. Para los que no creen, casualidad. Para los que creen, hay cosas fuertes. Aquí en este podcast claramente no voy a dar nombres. Solamente si algún día traigo un invitado y quiere hablar sobre algo y dar su nombre, perfecto, pero por ahora nada. Hablaré de ella, de ese, de aquel. Esta historia es un poco más delicada. Ya entramos en temas un poco más turbios, por decirlo así. En una época yo tuve una pareja y esta pareja, digamos que tenía raíces mexicanas. Sabemos que México es un país donde se adora la Santa Muerte y el tema como de magia y todo este tema como de hechicería es bastante fuerte. Esta pareja, digamos que su familia tenía ciertos nexos con personas un poco peligrosas. Y pues nosotros sabemos que las personas que suelen tener como nexos con cosas peligrosas usualmente hacen rezos para que algún santo, alguna cosa los proteja de las balas, los proteja de cosas, donde dicen que yo hago este rezo y si me disparan no me pasa nada. Es algo muy común. Entonces, bueno, yo ya sabía que la familia tenía, digamos que algún tipo de nexo con cosas no muy seguras, cosas peligrosas, pues que no puedo decir acá porque de pronto quién sabe qué. Entonces mejor dejémoslo así y ustedes utilizan su mente para completar las oraciones y saber de qué les estoy hablando. Entonces, bueno, mantener una relación con esta persona normal hasta que en cierto momento pues las cosas se pusieron como mal y finalmente esta persona me terminó y bueno, me terminó y digamos que yo dije ya hasta ahí quedó esto, ¿no?
pasa, resulta y acontece que un tiempo después las cosas a mí me empezaron a ir mal, pero mal. Estaba en la universidad y literalmente nada me salía bien. En mi casa muchos problemas. Y ese punto de la vida donde ustedes dicen, ¿pero qué? ¿Qué pasa? O sea, intento hacer las cosas bien, pero nada. Todo está como patas arriba, algo muy extraño. Tiempo después me entero que al padre de esta persona casi muere apaleada enfrente de su casa. Es un poco aterrador porque a la hora en que pasó ese suceso, yo solía ir a la casa de mi pareja y literalmente si yo hubiera seguido con esa persona y hubiera ido a la casa de esa persona a determinada hora, de pronto yo hubiera estado ahí y no estaría aquí sentado contándoles. Eso fue algo que me aterró muchísimo. Muchísimo. Yo dije, no, pues gracias por haberme abandonado, por decirlo así. Gracias por haberme terminado, porque me hubiera podido pasar algo. Cosa que pues uno ya después sentado dice, no, de pronto no hubiera pasado nada, de pronto otro día, otra hora, alguna cosa, pero ya es algo que queda de la especulación. Como que no sabemos si hubiera pasado, pero si hubiera pasado, pues no estaría aquí contando, ¿no? Esa fue una de las primeras cosas que me aterró muchísimo. Yo como que, qué susto. Pasó el tiempo y yo seguía sintiéndome mal. Llegó el punto donde dormido, yo estando dormido, me empezaba a soñar con gusanos. Soñaba con muchos gusanos y me despertaba un poco como sudando, como una pesadilla. Entonces me despertaba, pesadilla, y ahí como que iba al baño, echaba agua en la cara y como que era difícil dormir. Entonces ya empezaba con problemas en la universidad, problemas en la casa, y ahora no poder dormir por ese tipo de cosas que pues una pesadilla uno lo despierta así como pues del miedo. Entonces bueno, continuaron los días, cada vez me sentía peor, como más cansado, muy extraño. Llegó el día donde durmiendo fue muy real, se sentía muy real, porque igual cuando tú estás durmiendo y estás teniendo una pesadilla, no puedes distinguir entre lo real y lo que es pesadilla, porque estás durmiendo, no lo sabes. Por eso da tanto miedo. Y me soñé que mi colchón se movía mucho, muy extraño. Entonces en el sueño yo me despertaba, miraba la cama, levantaba el colchón y estaba lleno de gusanos. Entonces me despertaba, yo como ¿qué es esta vaina? Como, ¿por qué me estoy soñando esto? O sea, ya tan seguido. Porque a veces uno tiene sueños raros, pero lo sueña de vez en cuando, no tan seguido. Aquí ya empezaron a ser como repetitivos. Me empezaba a soñar continuamente con la cama llena de gusanos. Hasta que llegó un día, me acuerdo muchísimo de ese día, que no sé, sentía algo muy extraño, alguna cosa muy rara, no sé cómo explicarles. Me fui a dormir y pasó lo que tantas veces había escuchado
que le pasaba a la gente cuando tenían algo cerca, cuando estaban durmiendo. Me refiero a algún tipo de entidad extraña. Hay mucha gente que dice sentir una presencia que le está oprimiendo el pecho encima, que no los deja pararse. Pero todo eso eran como cosas que había escuchado, nunca en la vida real, nunca sentirlo. Solamente cosas que uno escucha. También había escuchado cuando la gente decía que querían rezar y en esos momentos se les olvidaban las oraciones. Todas son cosas que uno había escuchado. ¿Qué pasó esa noche? Estaba durmiendo o a punto de dormirme. De esas noches que uno no puede conciliar el sueño, que como que no puede y da vueltas y vueltas y vueltas. Hasta que por fin me logré acomodar más o menos. Todo estaba muy en silencio porque en la casa donde vivía todo es muy en silencio. Y de pronto yo siento que algo me respira en mi oído derecho. Siento como una respiración así. Es un momento donde uno dice, un momento. Y uno queda un poco pasmado, como, ¿es real lo que está pasando? Muy quieto, estaba muy quieto. Y de pronto otra vez él. En ese momento dije, carajo, aquí hay algo. Aquí hay algo atrás mío. Contándolo en ese momento como que me pasa un escalofrío porque me acuerdo mucho de ese momento. En esa época, antes de seguir narrando, quiero decirles que para grabar ese podcast ha pasado de todo. Yo, la verdad, intentando grabarlo como unas 5 veces, 6 veces y siempre pasa algo y me toca detenerlo. Ir y volver. Bueno, continúo. Fue muy aterrador en ese momento. Que como les digo, en este momento se me pone así como... Me pasa un escalofrío de acordarme de ese momento. Empiezo a sentir como mi cuerpo empieza a sudar frío. Estoy sudando. Me quedo totalmente quieto. No quiero abrir los ojos. Estoy en mi cama acostado, totalmente quieto. Un silencio total. Y escucho de nuevo el... Es una cosa tremenda. Solamente escuchar una respiración es algo totalmente aterrador. Y yo continúo ahí quieto hasta que dije, tengo que ponerme de pie aquí y correr al cuarto de mis papás. Mis papás son unas personas supremamente católicas, pero supremamente católicas, de aquellas que sirven de ministros en la iglesia, que llevan la comunión, que leen la palabra, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Que mejor dicho, Semana Santa es la mejor semana del año, todo ese tipo de cosas, son supremamente católicos. Entonces yo dije, tengo que pararme acá y correr a donde ellos. Y eso fue cuestión de decisión de decir 3, 2, 1, me corro. Cuestión de decir 3, 2, 1, me levanto y corro. Y literal, así fue. Ahí quieto. Y dije 3, 2, 1 mentalmente. Cobijas afuera.
Yo casi ni intenté abrir los ojos porque dije, no quiero ver nada, no quiero ver nada. Quité las cobijas, no me acuerdo, salté encima de la cama, no sé qué hice. Abrí la puerta, salí, corrí por el pasillo, abrí la puerta de mis papás. ¡Pum! Apenas la abrí, ellos dos se asustaron y ambos quedaron literalmente así sentados en la cama como ¿qué pasó? Y yo estaba en la puerta así, totalmente empapado en sudor, como si hubiera tenido una fiebre no sé de cuánto. Totalmente empapado en sudor y le digo, pa, en mi cuarto hay algo. ¿Qué? ¿Cómo así que? Yo decía, pa, en mi cuarto hay algo. Le dije, hay algo ahí extraño. Estaba durmiendo y algo sentí que me respiró en el oído. Allá hay algo. Vaya usted, por favor. Y entonces pues mi papá llegó y como que se paró, caminó por el pasillo y lo que me cuenta él, dice que entró a la habitación, sintió un frío tremendo y que intentó orar, decir algunas oraciones, pero la mandíbula se le trababa. Decía, no podía. Yo no podía orar, no podía rezar. La mandíbula la tenía atascada. Él lo que me cuenta es eso, que al entrar a mi habitación sintió el frío y que se le trababa la mandíbula, no podía expresarse. En fin, ese día yo no volví a dormir allá en la habitación. Tenía mucho miedo de dormir allá. No quería estar ahí. Además que lo que les decía, el tema de las energías. Una vez uno relaciona un espacio con cierta energía, es muy complicado darle la vuelta a eso. Es muy complicado volver a sentir algo distinto ahí. Porque como que queda impregnado de esa mala energía. Como que yo siempre me siento en la sala de mi casa y me acuerdo del momento en que me asustaban con el lecho de fondo y que las luces se bajaron por contar historias. Siempre me acuerdo y siempre va a quedar ese recuerdo ahí. Pase lo que pase, siempre me voy a acordar de eso en ese momento. Siempre. Entonces digamos que ya ese punto, esa habitación ya quedó con esa energía marcada de que asustan. El día siguiente mis papás quedaron un poco asustados y me dijeron que iban a hablar con un sacerdote que era amigo de ellos para que fuera a la casa a hacer un tipo de bendición. Y efectivamente al día siguiente fuimos por allá a una iglesia, hablaron con el sacerdote que era amigo de ellos, que si por favor iba a la casa a hacer un tipo de bendición, algún tipo de cosa. Y efectivamente el sacerdote fue a la casa, llevó agua bendita, llevó cosas y pasó por toda la casa haciendo como un tipo de bendición. Así, sí, bendición. No les voy a mentir, no pasó absolutamente nada. No se escuchó nada, no pasó nada. El sacerdote fue simplemente con el agua bendita, bendijo toda la casa, tin, 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 y listo. Lo único cierto hasta hoy es que esa casa, en esa habitación, cuando yo entro, yo siento que es más fría que las demás. Puede ser algo psicológico, ¿sí? Puede ser el mismo trauma, pero yo siento que esa habitación es más fría que el resto de la casa. Yo entro ahí y como que siento un frío. Algo ahí como extraño. En días siguientes estaba en la sala de mi casa durmiendo. Prefería dormir ahí que en esa habitación. Y había una foto mía ahí como mis papás tienen un altar a la Virgen, son muy creyentes, ya les dije, son muy creyentes, tienen un altar. Y había una foto mía ahí, pues porque que para protección, que para que la Virgencita lo ayude y todo eso. Y mi foto se cayó. Se alcanzó a quebrar, creo que un poco el vidrio. Entonces, pues
Ya cada quien dirá casualidad, el viento, mal acomodada, lo que sea. Pero para uno que en ese momento está tan sugestionado, todo tipo de cosas como que algo pasa, alguna cosa pasa por ahí. En esa época, por ahí en esa época que estaba ocurriendo algo, recuerdo que un primo me contó que él también es un primo muy católico, la mamá es igual de católica, y él decía que por esa época él tenía una camándula en su mesita de noche, en su mesa de noche al lado de la cama, y que la camándula se estalló. ¡Pah! Entonces, después digamos que atando cabos y diciendo cosas, lo que me dicen es que, digamos, como yo no soy creyente ni nada, no soy creyente en la religión católica, entonces lo que dicen es que yo no creo, pero otras personas como que sí creen, digamos que ese tipo de creencia de ellos y es como una protección indirecta hacia mí, ¿sí? Entonces como que esas personas que sí oran por mí, entonces que ellos son como una barrera, y entonces que cuando me va a llegar algo a mí, ellos son capaces de recibirlo y como cortar ese tipo de malas cosas que vienen hacia mí. Entonces lo que me decía, digamos, que mi primo en esa época era que la camándula de él había, en cierta forma, como estaban rezando por mí, había recibido ese impacto de lo que sea que me estuvieran haciendo a mí, algún tipo de trabajo de brujería, algún tipo de cosa extraña. ¿A qué viene todo esto? Eso es cuando lo que digo de la pareja que tenía de orígenes mexicanos. Hasta hoy en día mis familiares creen que por ese lado pudo haber llegado toda esa mala energía. Desde las mismas personas que hacen rezos para protegerse de las balas, desde las mismas personas que hacen rezos y hechicerías para protegerse para que algún negocio de esos turbios salga, y también los que están del otro lado para que este no le salga, y es como una competencia entre fuerzas, y todo ese tipo de fuerzas terminan afectando a otros, y puede ser que ese tipo de fuerzas me han terminado afectando a mí a pesar de que yo ya no estuviera con esa persona, sino que simplemente, digamos, por cadena, como por rebote, por decirlo así, me llegó a mí, digamos, que toda esa fuerza negativa. Esa fue una experiencia muy terrorífica para mí. Siempre me acuerdo cuando voy a mi casa, me acuerdo porque esa sensación es muy fea, se siente muy mal. Después de todos estos sucesos, pues ya digamos que todo se calmó un poco, estaba más relajado, ya me había quitado como ese peso de encima. Y entonces un día, como para cambiar de aires, me fui a quedar con mi hermana en el apartamento de ella. Estaba ahí dormido. Yo como, bueno, ya todo esta vaina pasó, voy a dormir. Estoy durmiendo cuando de pronto siento lo que muchas personas dicen sentir: el bulto encima del pecho. Es una cosa tremendamente aterradora. No estoy dormido todavía, porque no estoy dormido, estoy aún despierto. Estoy en ese momento donde uno está ya como preparándose, y de un momento a otro siento aquí encima en el pecho, ¡pum!, algo aquí, como si se me sentaran en el pecho. Uno no puede hablar, uno no puede gritar, uno no puede moverse, no puede hacer nada. Simplemente es como si estuviera totalmente inhabilitado para hacer cualquier cosa. Ahí, quieto, en el apartamento de mi hermana, ahí, sin poder hacer nada. Es una cosa supremamente aterradora. No sé si los que la han sentido me puedan contar qué sintieron ellos, pero yo sentí eso. Es una cosa muy fea. Estaba ahí y no poderse mover porque sientes que tienes algo encima que no te deja mover. Es algo totalmente aterrador. Te quitan tu libertad. Como
casi uno ni respira ni nada de la angustia, como del ¿qué carajos es esto? Es algo totalmente aterrador. Y bueno, esos fueron mis dos experiencias, como con energías y tal vez un ente del bajo astral o algún tipo de hechicería, brujería, algún tipo de cosa que llegó hasta mí por algún tipo de rebote, algún tipo de, como por decirlo así, fuerza en cadena. Iba para alguien más y como no le cayó, siguió para mí y bueno. Nada, esas son las dos historias que tengo para contarles, que tenía para contarles hoy. Espero que las hayan disfrutado. Si han sentido cosas así, si han pasado por cosas así, chévere que me las cuenten para saber que no estoy solo, que no soy el único que anda por acá que le han pasado ese tipo de cosas. Nos vemos en el siguiente podcast de Misterio para antes de dormir. Y si estás escuchando esto antes de dormir, puede que mi voz sea lo último que escuches, en caso de que mañana no despiertes.